Muy buenas a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Vamos a seguir adelante con estos tutoriales dedicados a De Barbarossa a Berlín. Pero antes de nada, permitidme que os dé las gracias por la estupenda acogida que han tenido estos vídeos. Muchas gracias a todos los que habéis comentado, incluso alguno que me ha dado algún palito que otro, pero bueno, es que estamos aquí aprendiendo todos juntos, y eso yo no me he ocultado de ningún momento. A este canal nos tachan de que que nos gustaban los fillers, solo los fillers. Pero bueno, ¿qué fillers? Es que esto es que no nos veis, no veis los vídeos que hacemos. Bueno, pues aquí estamos para seguir adelante y vamos allá a profundizar. Primero recordemos que en el vídeo anterior hablamos de cómo gastar los puntos de operaciones para dentro de la segunda fase, de la fase de acciones, ¿no? Que será una de las posibilidades. Y teníamos otras muchas más. Y vamos hoy a seguir con ellas. Sigo con los papeles, con las chuletas aquí, con los apuntes. Y vamos a ver otra de las acciones que podremos realizar. Se trata de hacer movimientos estratégicos. Vamos allá, a ver. ¿Qué son los movimientos estratégicos? Bueno, pues son mover unidades en largas distancias a través del tablero, del mapa, o también poder mover unidades desde el mapa a la casilla de reservas. Vamos a tener que jugar una carta, gastar esos puntos que tenemos en la carta, ¿no? Ahí arriba, y a razón de un punto por unidades pequeñas y 3 puntos por unidades grandes. Como siempre tenemos un montón de excepciones, que vamos a ir viéndolas aquí una a una, y a ver si esta vez os pongo aquí más imágenes, mientras que yo voy narrando esto, os grabo con el móvil, o lo grabo luego con la cámara, en el mapa para que lo veáis, a ver si así lo ilustro mejor. Venga. Se pueden mover de un espacio controlado a otro espacio pasando por espacios controlados y que además tengan suministros, ¿vale? ¿Qué es un espacio controlado? Bueno, pues cuando una unidad entra en un espacio que está vacío, ese espacio pasa a estar bajo control, pues, de ese país, ¿no? Desde los aliados o de los nazis. ¿Vale? Entonces se pondría uno de estos counters, que tenemos ahí un montón, para saber que ese espacio, está bajo nuestro control. Pues eso. Las unidades pequeñas son las únicas que van a poder realizar movimientos marítimos. Esto es, pues atravesando el mar Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? En estas rutas que hay. Pero tendrán que detenerse nada más tocar tierra. No podrán seguir avanzando en el movimiento estratégico. Las unidades van a tener que tener acceso a suministros, como ya he dicho. Pero si lo que tienes es suministro limitado, no podrás realizar el movimiento estratégico desde el mapa a la casilla de reservas. El eje no podrá hacer movimientos estratégicos desde o hacia un espacio que tenga partisanos. Se pueden hacer movimientos desde o hacia una casilla de desierto, pero no se puede atravesar desierto. Y por último, no se podrán hacer movimientos estratégicos por tierra en Turquía. En Turquía la estrategia no funciona, no va muy bien. Así que nada. Vamos a hablar ahora de la casilla de reservas. Solo las unidades pequeñas van a poder realizar este movimiento estratégico hasta la casilla de reservas. Solo las pequeñas, pero que tengan suministro total. Hay un par de excepciones en esto de la casilla de reservas, en estos movimientos. Y aunque no son movimientos estratégicos como tal, sí es importante saber que el séptimo ejército de los Estados Unidos y el octavo británico sí podrán ir, o sea, estas dos son fichas grandes y estas sí podrán estar en la casilla de reservas. ¿Cuándo se podrán llevar allí? Mirad, el octavo ejército al final de cualquier ronda aliada, siempre que el eje no controle el norte de África, o si es destruida, se podrá reconstruir allí, en la casilla de reservas. Y el séptimo ejército de Estados Unidos, pues igual tras una ronda de acción aliada, si tiene acceso a suministros, podrá ir a la casilla de reservas. Pero solo podrá salir de ella al usar ciertas cartas de invasión. Y que nos lo va a requerir, vamos a necesitarlo, ya que en algún momento una carta pues te dice que sitúes a este ejército si está en la reserva. Hay algunas excepciones según la nacionalidad de las unidades. A ver, los británicos podrán mover unidades pequeñas a cualquier cabeza de playa, que sea británica o aliada, o a cualquier símbolo de fuente de suministros aliado que esté fuera de los Estados Unidos, de la Unión Soviética. Los Estados Unidos
a una cabeza de playa de los Estados Unidos aliada, o a Nápoles, si la controlan aliados, o a Amberes, pero si se producen en algunas condiciones, ¿no? Que esté a través de una carta, una batalla, que el puerto esté abierto y controlado. Los frentes soviéticos no podrán hacer movimientos estratégicos si el eje está en Moscú. Y el eje no podrá hacer movimientos estratégicos en territorio soviético entre los turnos 1 y 4. Si 2 o más cuerpos Panzer están en África francesa, Argelia y Túnez, en Libia o en Egipto, no podrán hacer movimientos estratégicos a través de las conexiones marítimas hacia Túnez o hacia Libia. Cuando la Francia de Vichy entra en guerra, el eje podrá hacer movimientos estratégicos entre Marsella y Túnez. Ahí es nada. Vamos con los puntos de reemplazo. Esto es otra acción distinta que podemos hacer. Podemos usar los puntos de reemplazo, que se van a anotar en el registro que aparece en el mapa. El número de puntos de reemplazo que nos otorgue la carta, pues se irá subiendo con nuestro indicador, lo subiremos, aumentaremos en el registro, ya que estos puntos los usaremos más tarde, en la fase de reemplazo posterior. No se podrán anotar puntos de reemplazo de los Estados Unidos mientras son neutrales. Ni el eje podrá anotar reemplazos mientras, si no hay países del eje que estén activos todavía. Si hay países inactivos del eje, no podrán anotar reemplazos. No pueden usarse 2 cartas consecutivamente como puntos de reemplazos. Y de los turnos 8 al 11, el eje podrá usar máximo 2 cartas como puntos de reemplazo. Y a partir del 12 al 18 solo podrá usar una. Moscú, si están bajo el control del eje, o Stalin no está en Moscú, todas las cartas aliadas tendrán una penalización. Los puntos de reemplazo soviéticos tendrán un punto de penalización en cada una de esas cartas. Vamos a ver los eventos ahora. ¿Qué son los eventos? O sea, una carta como evento. Pues simplemente se siguen las instrucciones que dice la carta. Aquí no tiene esto mayor complicación. Lo que te ponga en la carta lo sigues al pie de la letra, las condiciones que allí te digan y chupao. Hay eventos de refuerzo. Estos solo podemos usar uno por país y por turno. Pero ninguno en el verano de 1941, ¿vale? En estos eventos hay unas cartas especiales que son las invasiones. Las invasiones también tienen un montón de excepciones que hay que tener en cuenta para poder pues jugar correctamente. A ver, os las voy citando. Mirad. Solo se puede jugar una carta de invasión aliada por turno. Las unidades grandes van a entrar con potencia reducida, cuidado, salvo en la operación Overlord. Las unidades pequeñas entrarán a plena potencia. La unidad entra en juego con un indicador de ataque. Si no hay defensores del eje, avanzan a un espacio de costa que esté adyacente a ese primer a ese inicio de invasión, ¿no? Venga, seguimos adelante, que ya queda poco. Vamos con otra acción posible. Podemos gastar un punto de operaciones automático, pero solo uno, sin usar carta. Pues usamos un punto de operaciones sin descartar la carta y ya está. Y esa habrá sido nuestra acción que realicemos en esa ronda de acción. Y por último, los aliados tienen una acción especial que es la de colocar partisanos. Vamos con ella. Los partisanos entrarán en la URSS, en Yugoslavia, en Albania y Grecia tras usar el evento partisano. Y podrán entrar en Francia, Italia, Noruega y Suecia tras el evento Maquis. Y también podrán entrar en Italia tras usar la carta de Italia se rinde. En los años 41 y 42 se colocará un indicador cada vez que se use esta acción. Solo un indicador de partisano. Del 43 al 45, 2 se podrán colocar, 2 indicadores. Con un máximo de 6 indicadores en cualquier momento. O sea, en el tablero, en el mapa, solo podemos tener 6 indicadores de partisanos a la vez. Los partisanos van a entrar en espacios que estén bajo control del eje, pero que no haya unidades del eje en ellas, no hay unidades enemigas. Estos marcadores de partisanos solo se retirarán del tablero cuando se use el evento retirada de partisanos, o bien cuando el eje pierda control de ese espacio, o bien si el aliado, pues al final de la fase de turno, creo que es, sí, lo decide en el fin de turno, decide quitar a los partisanos de ese sitio. El eje no puede hacer movimientos estratégicos, ya os he dicho, desde o hacia o a través de ellos, de espacios con partisanos. Al pasar el suministro, al calcular el suministro, pues cuando pasa por una casilla de partisano,
deja de ser total y sería un suministro limitado. El eje no puede retirarse hacia una casilla que tenga partisanos, si hay otra opción distinta. Cuando el eje se defiende de una casilla con partisanos, pierde la defensa que pueda otorgar el terreno, pero no las trincheras. Y el espacio o recursos, espacio de recursos o de puntos de victoria, que son los espacios recuadrados en rojo, ¿no? Con indicadores de partisanos, cuentan como aliados, salvo si tienen una unidad del eje. Tras esto vamos a ver la fase de desgaste. Ya hemos pasado la fase de acciones, vamos a la fase C, fase de desgastes. Aquí se van a producir unos eventos. Vamos a tener que comprobar, vamos a tener que confirmar cómo están situadas nuestras unidades y cómo es el suministro que a ellas les llegan. Vamos a ver. Las unidades pequeñas que estén desabastecidas se irán a la casilla de unidades eliminadas. Las unidades grandes que no sean soviéticas, que estén desabastecidas, se colocarán 3 turnos adelante. Se colocarán en el marcador de turno 3 turnos adelante. Y una unidad pequeña del mismo tipo, de esas unidades que has puesto allí, va a ir de la casilla de reservas a la casilla de unidades eliminadas. Si no hay unidades pequeñas de ese tipo, la unidad grande se retira permanentemente del juego. Las unidades grandes que sean soviéticas no van a ir a 3 casillas por delante. Esas no van a tener oportunidad de reaparecer. Irán a la casilla de unidades eliminadas junto a la unidad pequeña del mismo tipo de la casilla de reservas. Si no hay unidad pequeña, se eliminará completamente del juego. Además tenemos otra pequeña norma que tenemos que comprobar durante esta fase de desgaste. Un espacio que esté bajo nuestro control, pero que no tenga fortificación. En ese espacio, si hubiese una unidad, si hubiese una unidad, bueno, que quedara eliminada por estar desabastecida, pues ese espacio pasa a control del enemigo. También, las unidades grandes que estén en el marcador de turno se colocarán en la casilla de unidades eliminadas. Estas que os hemos dicho antes, que se pasan a 3 turnos por delante, pues en este momento, cuando hayamos avanzado 3 turnos, pasarán a la casilla de eliminadas. Y por último, si ninguna unidad traza línea de suministros con una cabeza de playa, esa ficha de cabeza de playa se retirará de la partida. Venga, vamos ahora a ver la fase de reemplazos, una fase más. Venga. En esta fase es donde utilizaremos los puntos de reemplazo que hayamos podido acumular durante la fase de acción. Estos puntos se van a poder usar para recuperar pasos que estén perdidos, de unidades que estén en el mapa, o para crear unidades de la casilla de eliminados. Recuperar un paso de una unidad pequeña nos va a costar medio punto, y recuperar un paso de una unidad grande nos va a costar 1 punto de reemplazos completo. Antes de seguir adelante tenemos que tener un par de cositas claras. Son los teatros de operaciones. Las unidades grandes de los aliados occidentales que sean eliminados, al trazar ruta de suministros hasta Nápoles, Alejandría, El Cairo, Basora, una cabeza de playa desde la I a la V, pertenecerán al teatro de operaciones del Mediterráneo. Si trazan ruta de suministro con cualquier otro sitio, pues serán del teatro de operaciones del noroeste de Europa. Y si trazan ruta con cualquiera de estas dos opciones, ¿no?, pues el jugador decide en qué teatro de operaciones enmarca esa unidad. Las unidades pequeñas usan la zona genérica de unidades eliminadas. Vamos a ver cómo se colocan los reemplazos. Las unidades grandes, en principio, se colocarán en su país de origen, en la cabeza de playa propia, en Nápoles o en Amberes, si están bajo el control y además en Amberes está el puerto abierto. Las unidades pequeñas se colocarán en la casilla de reservas. Las unidades con un punto en la esquina superior derecha y los retirados permanentemente no podrán recibir reemplazos, o sea, no se podrán volver a entrar en juego. Reglas especiales, como siempre, hay unas reglas especiales que tenemos que seguir. El Frente Suroccidental Soviético 534 será reemplazado en la casilla de unidades eliminadas por el Frente Suroccidental 333 cuando sea eliminado. Además tenemos un límite en los Panzer alemanes, las unidades grandes o pequeñas, podrán reemplazarse solo 2 por turno y tras la guerra total 3. También van a tener una pequeña penalización. Perderán 1 punto de suministros por cada espacio de los Westkreis, o como se diga esto, los Werkkreis,
Pues cada espacio que no esté bajo su control y que no tenga acceso total al suministro. También tenemos la opción de una eliminación voluntaria. En la fase de fin de turno, las unidades grandes británica, francesa o Estados Unidos con acceso total a suministros podrán ser tratadas como si fuesen eliminadas por estar desabastecidas, o sea que se colocarían delante 3 turnos. Al inicio de ese turno posterior, pues entrarían en la casilla de eliminadas, así pudiendo entrar como puntos de reemplazo. Ya que los puntos de reemplazo, pues al final entran de esa casilla de eliminados. Y llegamos, por fin, a la fase de reparto de cartas. Otra fase más. Vamos a ello. A ver, las cartas no jugadas se pueden mantener o se pueden descartar. Las cartas que no has usado durante la ronda de acción, tú puedes decidir si te las quedas o las descartas. Tras ello, tendrás que robar hasta tener 7 cartas en la mano, hasta el máximo, o el máximo que tengas. Ya que el máximo y el mínimo va a variar dependiendo de unos recursos, de unas zonas de recursos que podemos ir conquistando en el juego. ¿Qué vamos a ver a continuación? Los recursos son el hierro y el petróleo. Su control va a afectar al tamaño de las cartas que tengamos en mano. El hierro. Si el aliado controla 2 fuentes de hierro, la mano del eje baja en 1. Si se ha jugado Casablanca y Suecia es neutral, se considera Sundsvall como control aliado. El petróleo. El eje. Si tiene 0 control de ellas, su mano es -1. Si controla 2 o más con acceso total a suministros, mano de +1, con un máximo de 8 cartas. Y los aliados, si controlan un espacio, pues mano -1. Si controlan ningún espacio, si no controlan ninguno, mano -2. Con 3 o más espacios, un +1. +1 de tamaño de mano. Con un máximo de 8. La mano del eje nunca podrá tener menos de 5 cartas, excepto en los turnos 16 a 18, donde el mínimo será de 2 cartas. Y tras esto llega la fase de fin de turno. La fase de fin de turno. Primero, los aliados pueden eliminar ejércitos británicos, franceses o americanos que tengan acceso a suministros y colocarlos 3 turnos más adelante. También podrán eliminar las cabezas de playas y ambos, el eje y los aliados, podrán eliminar las trincheras, si así lo creen conveniente. Se retirarán los contadores, los marcadores de mantenerse firme y se comprobará la victoria automática. Se comprobará si se produce una victoria automática y se restarán puntos de victoria del eje en invierno. Que ahora veremos esto por qué es. Se avanza en el indicador de turno, una casilla, y comenzaría de nuevo la secuencia de juego. Bueno, y a todo esto estaréis preguntando si la victoria, cómo se produce aquí la victoria, cómo se ganan puntos de victoria, cómo se pierden. Bueno, pues en el mapa tenemos unas casillas con un cuadradito rojo que nos harán que podamos ganar o perder puntos de victoria. Sabéis que los puntos de victoria se van contando en este track y van a haber unas condiciones especiales que nos van a decir que se produzca una victoria automática o cuando veremos quién gana o cuándo gana. Pero primero vamos a contaros una cosita sobre los puntos de victoria. Mira, se van a añadir cuando el eje gane el control de un espacio por puntos de victoria. Cuando el eje entra en una casilla con puntos de victoria, se aumentará el punto en el track de puntos de victoria. Pero si pierden el control en uno de esos puntos, se bajará uno en el track. Y si son los aliados los que ganan un punto, pues se baja. ¿Por qué? Porque al aliado le interesa que no haya puntos. El eje le interesa que haya muchos puntos de victoria. Además hay unas condiciones especiales. Mirad, si Turquía es invadida por el eje, antes de jugar la carta Casablanca, el eje pierde 3 puntos. Y si Suecia es invadida por el eje antes de jugar también esta carta, Casablanca, el eje pierde 1 punto. Esto tiene que tenerlo en cuenta el eje y el aliado para decir, oye, que has invadido Turquía tú y no has jugado Casablanca. 3 puntos menos. O no he jugado Casablanca. ¿Vale? Esto es importante. Además, durante el fin de turno, durante esta fase de fin de turno, también vamos a tener que comprobar el eje, el control que tiene sobre las zonas de puntos de victoria que se sitúan en la URSS, en Egipto y en Irak, ya que depende del año en el que estemos, va a tener que controlar, va a tener unos requisitos de control de cierto número de zonas. Si no controla ese número de espacios necesarios,
pues perderá una cantidad de puntos de victoria igual a la diferencia. Y los espacios requeridos son estos. En el año 42 tendrá que controlar 5 sitios. 5 sitios entre URSS, Egipto e Irak. Si controlas 5 sitios, no pasa nada. Si controlas solo 2, pues 5 menos 2, 3. Pues perdería 3 puntos de victoria. En el año 43 tiene que controlar 6. En el 44, 2. Y en el año 45, con solo 1, ya va que se mata. ¿Y cuándo se produce la victoria automática? Aquí podéis decir, bien, por fin, se acaba la partida antes de tiempo. Bueno, pues vamos a ello. El eje. Si alcanzas los 20 puntos de victoria o más en la fase de fin de turno, antes del evento guerra total, antes de que se juegue la guerra total, tienes que alcanzar los 20 puntos. Si lo alcanza, victoria del eje, ha arrasado, ha ramblado, ha cambiado el universo, el mundo, vamos, Thanos, una mierda. Los aliados, si los puntos de victoria llegan a 0 en la fase fin de turno, o si controlan todos los espacios de suministro del eje en Alemania al final de cualquier ronda de acción aliada. ¿Ha quedado claro? Si se produce uno de estos dos hechos, pues se termina el juego automáticamente, victoria automática. El eje, o 20 puntos o más, antes de la fase de fin de turno, en la fase de fin de turno, pero antes de que se juegue la carta guerra total, antes de que se entre en esta fase de guerra total. Y los aliados, si el marcador de puntos llega a 0 en la fase de fin de turno, o si controla todos los espacios alemanes de suministro del eje en Alemania a final de cualquier ronda de acción aliada. Entonces ganaría automáticamente. Los aliados entran en Alemania y se acabó. ¿Cuándo termina la partida? ¿Cuándo termina el escenario este de campaña? Bueno, pues si uno de los dos gana automáticamente, o al final del verano del 45. Al final del verano del 45, el eje será el ganador si el aliado no ha conseguido una victoria automática. Aquí no hay empate que valga. Por último, tenemos que tener en cuenta una pequeña cosa más. El tema de la meteorología. ¿Por qué digo meteorología? El tema de la meteorología también es importante. Vamos a tenerlo que tener en cuenta con unas poquitas reglas. Que vienen marcadas además en el tablero, en el tag de turno, ¿no? En el turno. A ver, el deshielo de primavera. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que no podremos usar cartas como puntos de operaciones en las 2 primeras rondas de acción. Sí se podrá usar el punto de operaciones automático, ¿no? Un punto automático. O los eventos que nos permitan jugar puntos de operaciones. Pero no se podrá jugar una carta como PO directamente, que sí porque sí, en los 2 primeros turnos donde el deshielo de primavera. En las 2 primeras rondas de acción. Ya sabéis que son 6 rondas de acción cada uno. Pues en los 2 primeros no se pueden usar los puntos de operaciones. En el invierno del 42... dentro de la Unión Soviética, si no se ha jugado la carta Prudencia de von Paulus en invierno de 42, todos los alemanes en la URSS se tratarán como si fuesen infantería. Vamos, que los mecanizados no van a poder hacer sus efectos de avance, no puedan avanzar y atacar, y esas cosas, ¿no? que tienen ellos de especial. Saltarán en la columna, cuando haya un combate, a la izquierda. No recibirán beneficios de terreno y son tratados como unidades de infantería, lo que yo os he dicho antes. Las invasiones en invierno. No se pueden jugar invasiones aliadas en invierno de la playa A a la playa J. Porque, yo qué sé, hacía mucho frío, no se puede jugar. En invierno no quieren, está el agua muy fría y la gente allí se murió. Y eso es todo. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora ya solo nos queda conocer el setup, conocer el inicio de la partida, que es especial, donde se robarán cartas de una manera especial, cada uno tendrá una mano de cartas. El aliado o el eje comienza con 2 opciones, tendrán que jugar una de ellas. Pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente y último vídeo, donde tratemos de este comienzo y comencemos la partida y veamos unos turnitos, ¿vale? Pues eso es todo. Muchas gracias. Suscribiros, darle al like. Cualquier duda, sugerencia o pregunta, pues podéis escribir al autor del juego, que lo pilota más que yo. O si no, a Xavi Garriga de Devir, que él también pilotará muchos juegos, más que yo. Yo si no, miro el manual o busco que tengo un fax. Hoy tengo unas fax alucinantes. Unas fax que he encontrado en inglés, eso sí,
y estoy mirándomelas toda la noche, estoy con el móvil aquí en la cama, y a Paula, apaga ya el móvil, y yo, espérate, estoy leyendo. Eso sí, en inglés, pero son, no sé, 80, 90 páginas de gente preguntando dudas, ¿no? Si yo muevo aquí, pues ya tengo suministro, pues no, pues sí. Un caos. Lo dicho, que le deis al like, darle a me gusta, que muchas gracias por acompañarnos, que espero que nos propongáis más juegos, si queréis ver más juegos de este tipo aquí en el canal, así intentando aplicarlo de mejor manera. Además que, oye, pues esto, la experiencia es un grado, ¿no? Y cuantos más juegos vaya yo intentando enseñaros, pues más soltura tendré con ello, ¿no? Y llegará un momento en el que entienda las reglas de forma mágicamente y me meta la ASL y esas cosas, no sé. Venga, que muchas gracias, dale al like, suscribiros y aquí estamos. Adiós.